Así ella aprende a comportarse. Esas palabras hicieron que mi sangre se congelara. Han pasado 3 años desde aquella cena y todavía puedo escuchar el eco de ese aplauso, el aplauso de una madre viendo a su hijo golpear a mi hija. Me llamo Sofía Navarro, tengo 57 años. Soy abogada de familia especializada en casos de violencia doméstica. Llevo 32 años defendiendo mujeres que no podían defenderse solas. He enfrentado jueces corruptos, maridos violentos, familias enteras que protegían al abusador. Pero nada en mi carrera me preparó para ver a mi propia hija siendo golpeada frente a mí. Esta es la historia que nunca pensé que tendría que contar. La historia de cómo una cena de domingo destruyó una familia y cómo el silencio de 30 segundos cambió el destino de 4 personas para siempre, porque verás, ellos no sabían con quién se habían metido. Déjame llevarte a esa noche. Era domingo 15 de agosto. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi difunto esposo Miguel. Hacía 2 años que había muerto de un infarto fulminante, dejándome sola en esa casa grande de Zapopan que antes se llenaba de risa. Valeria, mi única hija, había insistido en que fuera a cenar a su casa. Mamá, no puedes quedarte sola en el cumpleaños de papá. Ven, te prepararé su platillo favorito. Pozole rojo. Mi hija, mi Valeria, 32 años, bióloga marina, una mente brillante que había heredado la inteligencia de su padre y mi tenacidad, o eso creía yo. Llegué a las 7 de la tarde a su casa en Puerta de Hierro, una residencia hermosa que habían comprado hacía apenas un año con el dinero que Miguel nos había dejado. Yo le había dado su parte de la herencia completa contra el consejo de mi contador. Señora Sofía, podría ponerlo en un fideicomiso. Por si acaso. Por si acaso qué, le había preguntado molesta. Por si acaso mi hija se casaba con un hombre que resultaría ser un monstruo. Debí escucharlo. Cuando llegué, la mesa ya estaba puesta. Vajilla fina, copas de cristal, velas aromáticas. Valeria había cocinado durante horas, podía olerlo. El pozole, el arroz rojo, las tostadas hechas a mano. El olor me transportó inmediatamente a nuestra cocina en Zapopan, a Miguel probando el caldo directo de la olla, a Valeria de niña robando trocitos de aguacate para el pozole. Pero algo estaba diferente. Valeria estaba diferente. Tenía el cabello más corto de lo normal, casi hasta los hombros. Llevaba una blusa de manga larga a pesar del calor de agosto. Y cuando me abrazó, sentí cómo se tensaba, como si cada músculo de su cuerpo estuviera en alerta. Hija, ¿estás bien? Claro, mamá, solo cansada del trabajo. Debí insistir. Debí preguntarle más. Pero estaba su esposo ahí, Ricardo, sonriendo con esa sonrisa que yo siempre había encontrado demasiado perfecta, demasiado ensayada. Suegra, qué gusto verla. Pase, pase. Y detrás de él, como una sombra oscura, estaba su madre, Dolores, 64 años, viuda también, pero de un tipo diferente de viudez. Su esposo había muerto hacía 10 años en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Un accidente en las escaleras de su casa. Caída fatal. Investigación cerrada rápidamente. Yo, con mi experiencia de 3 décadas en casos de familia, había sentido algo extraño desde el día que la conocí en la boda. Pero Valeria estaba tan enamorada, tan feliz, que guardé mis sospechas. Otro error que me persigue cada noche. Sofía querida, qué alegría tenerte aquí, dijo Dolores con esa voz melosa que usaba siempre. Valeria preparó una cena deliciosa. Mi hijo tiene suerte de tener una esposa tan dedicada. Una esposa tan dedicada. Esas palabras, como si Valeria fuera una sirvienta que debía ganarse su lugar en esa casa, en la casa que ella misma había pagado con su herencia. Nos sentamos a la mesa. Ricardo a la cabecera, por supuesto. Dolores a su derecha. Yo frente a ella. Y Valeria entre su esposo y su suegra, como atrapada entre 2 muros. La cena comenzó tranquila, demasiado tranquila. Dolores hablaba y hablaba sobre su nuevo proyecto de decoración, sobre sus amigas del club,
sobre lo maravilloso que era tener a su hijo tan cerca ahora que vivía en la misma colonia. Yo comía en silencio, observando. Observé cómo Valeria servía la comida con manos temblorosas. Observé cómo Ricardo ni siquiera le dijo gracias. Observé cómo Dolores criticaba sutilmente cada platillo. El pozole está un poco salado, ¿no crees, hijo? Las tostadas están algo frías. En mis tiempos, las esposas se levantaban más temprano para tener todo perfecto. Y observé cómo mi hija brillante, fuerte, independiente, se encogía con cada palabra. Entonces sucedió. Valeria estaba sirviendo más agua en la copa de Ricardo cuando su mano tembló. Solo un poco. Apenas una gota cayó sobre el mantel blanco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo dejó lentamente su tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la porcelana resonó como un disparo en esa mesa. Valeria, dijo con una voz peligrosamente calmada. ¿Ves lo que hiciste? Mi hija abrió la boca para disculparse, pero no le dio tiempo. Lo que sucedió después ocurrió en cámara lenta, pero fue tan rápido que apenas pude procesarlo. Ricardo se levantó de su silla y le dio una bofetada a mi hija. 1, 2, 3 veces. El sonido de su mano contra el rostro de Valeria llenó el comedor. Mi hija cayó de su silla, golpeándose contra el suelo de mármol. Y entonces escuché el aplauso. Dolores estaba aplaudiendo. Así ella aprende a comportarse, dijo con una sonrisa satisfecha. Una esposa torpe necesita corrección. Yo también tuve que educar a mi esposo de esta forma. Es por su propio bien. Mi sangre se congeló. Durante 30 segundos no pude moverme. No pude respirar. 32 años defendiendo mujeres víctimas de violencia y no pude reaccionar cuando sucedió frente a mis ojos. Pero esos 30 segundos no fueron parálisis. Fueron cálculo. Porque en mi cabeza empecé a procesar todo lo que estaba viendo con la frialdad de una abogada que había visto esto cientos de veces. El patrón de control. La sumisión forzada. La violencia normalizada. La familia cómplice. Y algo más. Vi el vaso de agua con el leve temblor de condensación sobre la mesa. La gota que había caído. La forma en que Ricardo había reaccionado de manera desproporcionada. Esto no era la primera vez. Me levanté de mi silla lentamente, sin decir una palabra. Ricardo me miraba con esa sonrisa arrogante, esperando que yo gritara, que hiciera una escena, que me pusiera histérica como él probablemente esperaba que hicieran las mujeres emocionales. Pero yo no grité. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos no temblaban ni una sola vez. Y marqué un número que tenía en marcación rápida desde hacía 20 años. Comandante Ortiz, dije con una voz tan fría que hasta yo misma me sorprendí. Soy Sofía Navarro. Necesito una unidad de respuesta inmediata en Avenida Lomas del Valle 845, Departamento 602. Violencia doméstica en flagrancia con testigos. Voy a activar la grabación de mi teléfono ahora. Y lo hice. Activé la grabadora. Puse el teléfono en modo altavoz sobre la mesa. Y miré directamente a los ojos de Ricardo. Repite lo que acabas de hacer, dije. Repite lo que tu madre acaba de decir. Por favor. Tengo toda la noche. La cara de Ricardo cambió de color. Del rojo arrogante al blanco fantasmal en 3 segundos. Usted no puede. Soy abogada especializada en violencia de género desde hace 32 años, dije con la misma voz fría. He procesado a 218 hombres como tú. Tengo contacto directo con la fiscalía especializada. Y acabas de golpear a mi hija delante de mí, delante de tu madre, quien aplaudió y justificó tu violencia, convirtiéndola en cómplice legal. Me acerqué a Valeria, que estaba en el suelo con el rostro enrojecido y lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. La ayudé a levantarse con cuidado, revisando que no tuviera ninguna lesión grave. Mamá, susurró ella. Silencio, mi amor.
Ahora yo hablo. Ricardo dio un paso hacia mí, pero yo levanté una mano. Si me tocas, son otros 3 delitos más. Amenaza, intento de agresión contra testigo clave y obstrucción a la justicia. ¿Quieres seguir sumando años? Dolores, por primera vez en toda la noche, había dejado de sonreír. Esto es un asunto familiar, dijo con voz temblorosa. No tiene derecho a. Tengo todo el derecho del mundo. Soy testigo directo de un delito que se castiga con 3 a 6 años de prisión, según el artículo 201 del Código Penal. Y usted, señora, como cómplice activa que justificó y celebró la violencia, puede enfrentar hasta 4 años adicionales. En ese momento escuchamos las sirenas. Media hora. Les había dicho que llegarían en media hora, pero conocía al comandante Ortiz desde hacía 2 décadas. Él sabía que cuando yo llamaba era serio. Habían llegado en 17 minutos. 3 patrullas se estacionaron frente al edificio. 6 policías subieron al departamento. El comandante Ortiz entró primero con esa presencia imponente que había aprendido a respetar en cientos de casos. Abogada Navarro, me saludó formalmente. Luego vio a Valeria con el rostro marcado, todavía temblando. Su expresión se endureció. Tenemos flagrancia, le dije. 3 golpes. Testigo directo. Grabación parcial en mi teléfono. Y cómplice presente. El comandante asintió y miró a Ricardo. Señor, tiene derecho a permanecer en silencio. Lo que siguió fue protocolo puro. Ricardo fue arrestado. Dolores también, como cómplice. Los 2 fueron esposados y llevados a la patrulla. Antes de salir, Ricardo me miró con un odio que nunca olvidaré. Esto no va a quedar así, dijo. Mi familia tiene contactos. Vamos a. Tus contactos no valen nada cuando hay evidencia sólida y testigos, lo interrumpí. Y si intentas intimidarme o acercarte a mi hija, voy a asegurarme personalmente de que cada día de tu sentencia lo pases en el penal más alejado de Guadalajara. Se lo llevaron. Y por primera vez en toda la noche, abracé a mi hija. Ella lloró en mis brazos durante lo que pareció una eternidad. Lloró años de silencio, de miedo, de sentirse atrapada en una pesadilla que no sabía cómo terminar. ¿Por qué no me dijiste?, le pregunté cuando finalmente pudo hablar. Tenía vergüenza, mamá. Tú siempre has sido tan fuerte, siempre defendiendo a otras mujeres. ¿Cómo iba a decirte que yo misma estaba siendo víctima? ¿Cómo iba a aceptar que me casé con un hombre que resultó ser exactamente el tipo de monstruo que tú combates? La abracé más fuerte. Eso termina hoy. Y así fue. Pero esta historia no termina con el arresto. Esta historia apenas comienza. Porque lo que Ricardo y Dolores no sabían era que el universo tiene una forma muy particular de hacer justicia. Y yo iba a asegurarme de que cada una de sus acciones tuviera su consecuencia. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Antes de contarte lo que pasó después de aquella noche, necesito que entiendas algo importante. Necesito que conozcas quién era Valeria antes de Ricardo. Porque cuando ves a una mujer destruida por la violencia, es fácil olvidar que ella fue alguna vez una niña que reía sin miedo, que fue una adolescente llena de sueños, que fue una mujer que caminaba por la vida con la frente en alto. Valeria nació un 23 de julio, pleno verano. Miguel y yo habíamos estado casados apenas 2 años cuando llegó ella, llenando nuestra casa de Zapopan con un llanto que en ese momento me pareció el sonido más hermoso del mundo. Mi esposo era ingeniero civil, un hombre noble, de esos que ya no abundan. Nunca levantó la voz. Nunca levantó la mano. Cuando teníamos desacuerdos, nos sentábamos en la sala con café de olla y hablábamos hasta encontrar el punto medio. Así crecimos nosotros. Y así creció Valeria. Nuestra hija era curiosa desde pequeña. Recuerdo que cuando tenía apenas 4 años desarmó el teléfono de la casa porque quería ver cómo hablaban las voces por dentro.
Miguel se rió durante media hora cuando encontró las piezas esparcidas por toda la sala. Esta niña va a ser científica, me dijo mientras recogíamos tornillos del piso. Y tenía razón. Valeria siempre fue brillante. No solo inteligente, sino con esa chispa especial de querer entender cómo funcionaba todo. Las plantas, las máquinas, los ecosistemas marinos, las personas. Cuando tenía 12 años, ganó su primera feria de ciencias con un proyecto sobre purificación de agua de mar. Recuerdo su rostro cuando le dieron el primer lugar. Una mezcla de orgullo y esa humildad genuina que nunca perdió. Mami, ¿crees que papá esté orgulloso? Tu padre siempre ha estado orgulloso de ti, mi amor. Desde el día en que naciste. Miguel estaba ahí, entre el público, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Esa noche fuimos los tres a cenar al restaurante favorito de Valeria, un pequeño lugar en Tlaquepaque que hacía las mejores enchiladas suizas de todo Jalisco. Por nuestra científica, brindó Miguel levantando su copa de agua de Jamaica. Por nuestra familia, dije yo. Por estar juntos, añadió Valeria con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Juntos. Esa palabra era como un ancla para nosotros. No teníamos mucho dinero en esos años. La carrera de Miguel apenas estaba despegando y yo todavía construía mi reputación como abogada. Pero teníamos algo más valioso. Nos teníamos el uno al otro. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Miguel cocinaba pozole. Era su especialidad, una receta que había heredado de su abuela en Tonalá. Pasaba horas preparando el maíz, cociendo la carne de puerco, ajustando el dulce del chile guajillo con el picante del chile de árbol. Valeria y yo éramos sus ayudantes oficiales. Ella medía los ingredientes con precisión científica. Yo contaba las historias familiares que mi esposo amaba escuchar. ¿Ya les conté del caso de la señora Domínguez?, preguntaba yo mientras picaba rábanos. Mamá, ya nos has contado ese caso como 20 veces, reía Valeria. Pero esta vez tengo nuevos detalles. Y así pasábamos las tardes. Entre risas, pozole hirviendo y el olor de las tostadas que Miguel insistía en dorar en el comal. Porque las de bolsa no saben igual. Esos domingos. Como extraño esos domingos. Valeria creció rápido, demasiado rápido, como crecen todos los hijos cuando no estás prestando atención. De repente tenía 15 años, luego 18, luego estaba entrando a la universidad. Estudió biología marina en la Universidad de Guadalajara. Era la primera de su clase siempre. No porque fuera perfeccionista obsesiva, sino porque genuinamente amaba lo que hacía. Llegaba a casa emocionada hablando de arrecifes de coral, de restauración de ecosistemas, de procesos de conservación marina que yo apenas podía entender. Mami, ¿sabías que podemos regenerar corales usando biorocas? Es fascinante. Miguel y yo la escuchábamos embobados, orgullosos de tener una hija tan apasionada por cambiar el mundo. Cuando se graduó con honores a los 24 años, Miguel lloró durante toda la ceremonia. No se molestó en esconder las lágrimas. Estaba demasiado feliz, demasiado orgulloso. Esa es mi hija, le decía a cualquier persona que estuviera sentada cerca. Esa es mi Valeria. Después de la graduación nos tomamos una foto los tres juntos. Esa fotografía ahora está enmarcada en mi sala. Valeria en medio sosteniendo su título, con Miguel y yo a cada lado abrazándola. Todos sonreímos. No sabíamos que esa sería una de las últimas fotos completas que tendríamos como familia. Valeria consiguió trabajo inmediatamente en un instituto de investigación marina importante. Era investigadora desarrollando nuevas técnicas para conservación de ecosistemas costeros. Su sueño siempre había sido hacer ciencia que ayudara a la gente. No quiero trabajar solo por dinero, mamá. Quiero que mi trabajo signifique algo. Y lo significaba. En 2 años ya era líder de proyecto. Publicó 3 artículos en revistas científicas internacionales. Viajó a conferencias en México y Estados Unidos. Era independiente, exitosa, feliz. Vivía sola en un departamento pequeño pero acogedor en Providencia.
Los fines de semana iba a correr al Bosque Colomos, salía con sus amigas de la universidad, visitaba exposiciones en museos. Y cada domingo, sin falta, venía a casa para el pozole de papá. Esa era nuestra tradición intocable. Hasta que conoció a Ricardo. Fue en una conferencia de ingeniería ambiental hace 5 años. Él trabajaba en una empresa de consultoría presentando un proyecto sobre tratamiento de aguas residuales. Valeria estaba ahí como representante de su instituto de investigación. Mami, conocí a alguien, me dijo esa tarde por teléfono con una emoción en la voz que no le había escuchado antes. Mi corazón dio un vuelco. No de alegría, sino de ese presentimiento que toda madre tiene cuando su hija está creciendo, cuando está a punto de compartir su vida con alguien más. Cuéntame. Se llama Ricardo. Es ingeniero ambiental. Es inteligente, gracioso, y tiene unos ojos increíbles. Hablamos durante 3 horas después de la conferencia. 3 horas, mamá. Ni siquiera me di cuenta del tiempo. Yo quería estar feliz. Quería sentir esa alegría pura que debería sentir una madre cuando su hija se enamora por primera vez. Pero algo en mi interior se removió. Una alarma silenciosa que en ese momento no supe interpretar. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Pronto, muy pronto. Quiero que papá y tú lo conozcan. 3 semanas después, Ricardo vino a cenar a casa. Llegó puntual con una botella de vino cara y flores para mí. Bien vestido, bien peinado, con esa sonrisa perfecta que mencioné antes. Demasiado perfecta. Señora Navarro, es un honor conocerla. Valeria me ha contado mucho sobre usted y su trabajo. Admiro profundamente lo que hace por las mujeres víctimas de violencia. Las palabras correctas. El tono correcto. La postura correcta. Miguel le estrechó la mano. Hablaron de arquitectura e ingeniería, de proyectos y perspectivas profesionales. Mi esposo parecía cómodo con él. Pero yo lo observaba. Observaba cómo interrumpía sutilmente a Valeria cuando ella hablaba. Observaba cómo su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Observaba cómo cuando Valeria mencionó un logro profesional reciente, él rápidamente cambió el tema hacia sus propios éxitos. Pequeños detalles. Insignificantes para cualquier persona normal. Pero yo llevaba 30 años viendo patrones. Y reconocía las señales de alerta. Esa noche, cuando Ricardo y Valeria se fueron, Miguel me encontró en la cocina lavando los platos en silencio. ¿Qué pasa, amor?, me preguntó, conociendo mi silencio mejor que nadie. No lo sé. Algo no me cuadra. Dale tiempo. Es la primera vez que ves a Valeria enamorada. Es natural que te preocupes. Quizá tenía razón. Quizá yo estaba proyectando mis casos de trabajo en mi vida personal. Quizá estaba siendo sobreprotectora. Pero mi instinto gritaba. Los meses siguieron. Valeria y Ricardo se volvieron inseparables. Ella empezó a hablar menos de su trabajo y más de él. Dejó de ir al gimnasio porque Ricardo prefería que pasaran ese tiempo juntos. Dejó de salir con sus amigas los viernes porque él quería que fueran su noche especial. Mami, estoy feliz. Realmente feliz. Yo quería creerle. Dios sabe que quería creerle. Entonces conocimos a Dolores. Fue 6 meses después. En un almuerzo familiar que Ricardo organizó. Su madre acababa de mudarse a Guadalajara desde Monterrey, según nos contó, para estar más cerca de su hijo. Él es todo lo que tengo desde que mi esposo murió, explicó con esa voz melosa que después aprendí a detestar. Dolores era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Elegante en apariencia, pero con una energía que ocupaba todo el espacio. Hablaba sin parar, siempre dirigiendo la conversación hacia Ricardo. Hacia lo maravilloso que era. Hacia lo mucho que había sufrido para criarlo sola después de la muerte de su esposo. Fue un accidente terrible, dijo con ojos dramáticamente húmedos. Cayó por las escaleras. Nunca superé esa pérdida.
pero su lenguaje corporal no coincidía con sus palabras. No había dolor real en su expresión. Solo performance. Y la forma en que miraba a Valeria. Como evaluando. Como midiendo. Como decidiendo si mi hija era suficientemente buena para su hijo. Después de ese almuerzo, Miguel y yo hablamos hasta la madrugada. Esa mujer me da mala espina, dije. A mí también. Pero Sofía, Valeria es adulta. No podemos. Lo sé. Lo sé. Pero algo está mal. Puedo sentirlo. Miguel me abrazó esa noche como había hecho miles de veces en nuestro matrimonio. Si algo está mal, Valeria lo verá. La criamos para ser inteligente, para ser fuerte. Confiemos en ella. Y confié. Ese fue mi error. Un año después, Ricardo le propuso matrimonio a Valeria. Una propuesta elaborada en tequila, con pétalos de rosa y mariachi. Ella dijo que sí llorando de felicidad. Cuando nos lo contó, abracé a mi hija y le dije que estaba feliz por ella. Y parte de mí lo estaba. La otra parte, la abogada experimentada, gritaba en silencio. La boda fue hermosa. 200 invitados en un jardín en San Miguel de Allende. Valeria estaba radiante con su vestido blanco, como todas las novias. Miguel la llevó del brazo hacia el altar. Recuerdo que me miró antes de entregarla y en sus ojos vi la misma preocupación que yo sentía. Pero era tarde. Ya habíamos dicho que sí. Ya habíamos dado nuestra bendición. Los primeros meses de matrimonio parecieron normales. Valeria seguía viniendo a casa los domingos, aunque ahora con Ricardo. Seguíamos haciendo pozole, aunque las conversaciones ya no fluían con la misma naturalidad. Ricardo siempre tenía una opinión sobre todo. Siempre corregía algún detalle de las historias de Valeria. Siempre desviaba la atención hacia él. Y Valeria empezó a hablar menos. Entonces Miguel murió. Fue repentino. Un infarto masivo mientras dormía. Se fue en paz, sin dolor. Pero se fue demasiado pronto. 62 años. Todavía teníamos tantos años por delante. Tantos domingos más de pozole. Tantos nietos por conocer. Pero se fue. Y con él se fue el equilibrio de nuestra familia. El funeral fue un torbellino de dolor. Valeria lloró en mis brazos como no lloraba desde que era niña. Ricardo estuvo ahí, correcto y apropiado, pero distante. Como si cumpliera un deber social más que consolando a su esposa. Dolores, por su parte, pasó todo el funeral comparando la muerte de Miguel con la muerte de su propio esposo. Sé exactamente cómo te sientes, Sofía. Yo también perdí al amor de mi vida. Aunque debo decir que mi pérdida fue más traumática. Porque fue violenta. Incluso en mi dolor reconocí la manipulación. Las semanas después del funeral fueron las más oscuras de mi vida. La casa de Zapopan se sentía vacía. Llena de fantasmas de una vida que ya no existía. La taza de café de Miguel todavía en el mueble de la cocina. Su bata colgada en el baño. Sus libros de ingeniería en el estudio. Valeria venía todos los días. Se quedaba conmigo. Me preparaba comida que yo no podía comer. Me obligaba a ducharme, a salir de la cama. Mamá, tienes que seguir. Papá querría que siguieras. Y tenía razón. Pero seguir sin Miguel era como respirar sin aire. Fue durante esos meses cuando Ricardo empezó a cambiar. O quizá no cambió, sino que mostró quién había sido siempre. Empezó a sugerir que Valeria no debía venir tanto a visitarme. Tu madre está bien. Tiene que aprender a ser independiente. Empezó a criticar su trabajo, su ropa, sus horarios. ¿Por qué llegas tan tarde de la oficina? ¿Qué estás haciendo realmente? Y Valeria, devastada por la pérdida de su padre, vulnerable y buscando estabilidad, empezó a ceder. Dejó de venir tan seguido. Dejó de contarme tanto. Dejó de ser la mujer que había sido.
Yo lo notaba en las llamadas telefónicas. En cómo su voz había perdido ese brillo. En cómo siempre hablaba en susurros, como si alguien estuviera escuchando. Hija, ¿estás bien? Sí, mamá. Solo estoy cansada del trabajo. La misma respuesta. Una y otra vez. Y yo, sumida en mi propio duelo, no insistí lo suficiente. Otro error que cargo. 6 meses después de la muerte de Miguel llegó la herencia. Miguel había sido un ingeniero exitoso. Había invertido bien. Había ahorrado pensando en nuestro futuro. Nos dejó a Valeria y a mí una cantidad considerable. Le di a Valeria su mitad completa. Sin restricciones. Casi 6 millones de pesos. Mamá, esto es demasiado. Deberías quedarte con más. No, mi amor. Tu padre quería que tuvieras seguridad. Quería que pudieras seguir tus sueños sin preocupaciones económicas. Con ese dinero, Valeria y Ricardo compraron la casa en Puerta de Hierro. Una residencia hermosa que debió ser un hogar lleno de amor. Pero se convirtió en una prisión. Las visitas se volvieron más espaciadas. Valeria siempre tenía una excusa. Trabajo. Remodelaciones. Compromisos con la familia de Ricardo. Cuando la veía, notaba cambios sutiles. El cabello más corto. La ropa más conservadora. El maquillaje más grueso. Mamá, me gusta este estilo nuevo. Pero en sus ojos había algo que nunca antes había visto. Miedo. Y yo, ciega por mi propio dolor, por mi propio duelo, no lo reconocí. Hasta aquella noche. Aquella maldita noche del 15 de agosto. La noche que cambió todo. La noche en que finalmente abrí los ojos y vi que había estado sucediendo bajo mis narices durante 2 años. Mi hija no estaba bien. Mi hija no había estado bien en mucho tiempo. Y yo había estado demasiado perdida en mi propia tristeza para darme cuenta. Pero esa noche, cuando vi esos 3 golpes, cuando escuché ese aplauso, cuando sentí mi sangre congelarse, esa noche recuperé mi propósito. Esa noche recordé quién era yo. Sofía Navarro. Abogada. Luchadora. Madre. Y nadie, absolutamente nadie, iba a tocar a mi hija sin consecuencias. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los días después del arresto fueron extraños. Extrañamente silenciosos. Extrañamente pacíficos. Como si el mundo hubiera presionado pausa. Valeria se quedó conmigo en Zapopan. No hablamos mucho sobre regresar a la casa de Puerta de Hierro. Ninguna de las dos quería enfrentar esa conversación todavía. Por las mañanas yo preparaba café de olla como lo hacía Miguel. Valeria se sentaba en la barra de la cocina, envuelta en una de mis batas, mirando por la ventana hacia el jardín. A veces hablábamos. Más frecuentemente permanecíamos en un silencio cómodo. Ese tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Era el 4.º día después del arresto cuando llegó la primera llamada. Yo estaba en mi estudio revisando documentos para preparar el caso formal contra Ricardo y Dolores cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no contesto números desconocidos, pero algo me hizo presionar el botón verde. ¿Abogada Navarro? Era una voz de mujer mayor, refinada, con ese tono de autoridad que viene de años de privilegio. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Cristina Domínguez de Ríos. Soy amiga cercana de Dolores Herrera. Entiendo que hubo un malentendido entre su hija y mi querido amigo Ricardo. Un malentendido. Llamaba a 3 golpes en el rostro un malentendido. Señora Domínguez, con todo respeto, no hubo ningún malentendido. Hubo un acto de violencia doméstica que presencié directamente y que está documentado por las autoridades. Ay, abogada, por favor. Usted es una mujer de mundo. Sabe cómo son los matrimonios jóvenes. Hay peleas, hay tensiones.
Eso no significa que deba destruir la vida de un hombre exitoso por un momento de... ¿De qué exactamente? La interrumpí. Mi voz sonaba más fría de lo que pretendía. Silencio del otro lado. Lo que intento decir, continuó con un tono más cauteloso, es que Ricardo viene de una familia muy bien conectada. Su tío es magistrado en el Tribunal Superior. Su primo trabaja en la Procuraduría. Sería una pena que este asunto se volviera complicado para usted y su práctica legal. Una amenaza velada. Qué predecible. Señora Domínguez, llevo 32 años en esta profesión. He enfrentado amenazas de narcos, de políticos corruptos, de empresarios poderosos. Si cree que voy a retroceder porque el tío de Ricardo es magistrado, claramente no sabe con quién está hablando. Además, continué, cada palabra de esta conversación está siendo grabada, como es mi derecho legal. Y cualquier intento de intimidación o interferencia con un caso activo constituye obstrucción a la justicia. ¿Desea continuar? Colgó inmediatamente. Suspiré y guardé la grabación en 3 ubicaciones diferentes, mi teléfono, mi computadora y la nube. 32 años me habían enseñado a documentar absolutamente todo. Valeria apareció en la puerta del estudio. ¿Quién era? Le conté sobre la llamada. Vi cómo su rostro palidecía. Mamá, Cristina Domínguez es una de las mujeres más influyentes de Guadalajara. Si ella está del lado de Dolores. No importa de qué lado esté. La justicia no funciona por conexiones sociales. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no eran completamente ciertas. La justicia debería funcionar así. Pero en la realidad, las conexiones importaban. El poder importaba. El dinero importaba. Y Ricardo, al parecer, tenía más conexiones de las que yo había anticipado. La segunda llamada llegó esa misma tarde. Esta vez era mi asistente en el bufete. Lucía sonaba nerviosa. Abogada, necesito contarle algo. Llegó un hombre hace una hora. Dijo que era abogado de Ricardo Herrera. Dejó esto. Me mandó una foto por WhatsApp. Era una demanda. Una demanda por difamación, acusación falsa y daño moral. Contra mí. Contra Valeria. Pedían 5 millones de pesos en compensación. También dejó otra cosa, continuó Lucía. Una orden judicial temporal que suspende la orden de restricción contra el señor Herrera. Firmada por el magistrado Enrique Herrera. Su tío. Por supuesto. ¿Cómo es posible?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Favores. Llamadas entre amigos. El sistema funcionando para quien tenía las conexiones correctas. No es legal, dije. Voy a apelar inmediatamente. Lucía, contacta a la magistrada Hernández. Ella me debe un favor. Necesito que revise este caso personalmente. Lo haré. Colgué y me quedé mirando la demanda en mi teléfono. 5 millones de pesos. Una cantidad diseñada para intimidar. Para asustar. Para hacer que la gente se rinda. Pero yo no era la gente. Valeria entró nuevamente al estudio. Había escuchado parte de la conversación. Mamá, esto se está saliendo de control. Quizá deberíamos. Deberíamos que, la miré directamente. ¿Retroceder? ¿Dejar que se salga con la suya? ¿Permitir que continúe golpeándote porque tiene un tío magistrado? No, pero 5 millones de pesos, mamá. Eso podría arruinarnos. No van a ganar esa demanda. Es una táctica de intimidación pura y simple. Pero vi el miedo en los ojos de Valeria. Y por primera vez, vi algo más. Duda. Hija, mírame. Lo hizo, aunque con esfuerzo. ¿Estás pensando en regresar con él? Silencio. Valeria, respóndeme. No lo sé, susurró. No lo sé, mamá. Todo esto es demasiado. Las llamadas, las demandas,
las amenazas. Y Ricardo me ha estado escribiendo. Mi sangre se congeló por segunda vez esa semana. ¿Qué? Me escribe desde el teléfono de su abogado. Mensajes largos. Dice que lo siente. Que está en terapia. Que finalmente entendió lo que hizo mal. Que Dolores también está recibiendo ayuda psicológica. Que si le doy una oportunidad más, va a demostrar que puede cambiar. Valeria. Sé lo que vas a decir. Sé que es manipulación. Sé que probablemente está mintiendo. Pero, mamá. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si esta vez es verdad? ¿Y si realmente va a cambiar? Estuvimos casados 3 años. Eso tiene que significar algo. Me levanté de mi escritorio y tomé las manos de mi hija entre las mías. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa misma historia? ¿Cuántas mujeres se han sentado exactamente donde tú estás ahora diciéndome exactamente las mismas palabras? Pero ellas no son yo. ¿Ves el patrón?, le pregunté a Valeria. ¿Cuál? Primer mensaje, se victimiza. Segundo, culpa a otros por su comportamiento. Este es el manual del manipulador. Capítulo 1. Los siguientes días fueron difíciles. Valeria oscilaba entre momentos de claridad y momentos de duda. Entonces descubrimos algo peor. Mi asistente Lucía me llamó con urgencia. Abogada, necesita ver esto. Me envió un link a un blog. Se llamaba La verdad detrás de las falsas acusaciones. Era anónimo, pero profesionalmente diseñado. El post más reciente se titulaba, El caso de Ricardo H., cuando una familia corrupta destruye a un hombre inocente. Lo leí con horror creciente. El artículo pintaba a Ricardo como un esposo amoroso y exitoso, víctima de una abogada feminista radical, yo, y su hija manipuladora, Valeria. Decía que habíamos inventado todo para quedarnos con su dinero. Que teníamos un historial de acusar falsamente a hombres. Todo era mentira. Cada palabra. Pero estaba escrito de manera convincente. Con fuentes anónimas. Con fotografías sacadas de contexto. Había una foto de Valeria en una fiesta, riendo y sosteniendo una copa de vino. El pie de foto decía, así se ve una mujer, traumatizada. Valeria disfrutando apenas días después de destruir la vida de su esposo. La foto era de 6 meses antes de los golpes. Esto es difamación pura, dije a Lucía. Voy a demandar. Hay más, dijo ella con voz tensa. El blog ha sido compartido casi 3000 veces en las últimas 24 horas. Está en grupos de Facebook, en Twitter. Hay incluso un hashtag, #Justicia para Ricardo. Le mostré el blog a Valeria. La vi leerlo con lágrimas cayendo por su rostro. Están destruyendo mi reputación, susurró. Como si el universo hubiera escuchado su pregunta, su teléfono sonó. Era su jefa en el Instituto de Investigación. La doctora Méndez. Valeria puso el altavoz. Valeria, necesitamos hablar. Han llegado a mis oídos ciertos rumores sobre tu situación personal. Doctora, ¿puedo explicar? No necesito explicaciones. Pero necesito que entiendas que esta empresa tiene una imagen que proteger. Quizá Valeria necesite tomarse un tiempo. Una licencia pagada, por supuesto. Hasta que todo esto se resuelva. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Valeria con voz temblorosa. Indefinido. Por ahora. Colgó. Valeria se dejó caer en el sofá. Me están destruyendo, mamá. Mi vida social, mi reputación, ahora mi trabajo. Esa misma tarde, mi contador Ernesto me llamó. Sofía, tenemos un problema. Alguien presentó una denuncia ante el SAT alegando que has estado evadiendo impuestos por años. ¿Qué? Eso es absurdo. Lo sé. Pero ahora tendrás que probarlo. Van a auditar tu bufete. Todos tus casos de los últimos 5 años. Dolores.
Ricardo. Su red de influencias. Estaban atacando desde todos los frentes. Una tarde, Valeria recibió un mensaje de Instagram de una cuenta que no conocía. El mensaje incluía fotos. Fotos de nuestra casa en Zapopan. Fotos tomadas desde la calle. El mensaje decía, bonita casa. Sería una pena que algo le pasara. Llamé inmediatamente al comandante Ortiz. Esto es intimidación directa. Necesito protección. Abogada, puedo poner patrullaje extra en su calle, pero no tengo recursos para protección las 24 horas. Documente todo. Instale cámaras de seguridad. Y tenga cuidado. Esa noche instalé cámaras. Reforcé las cerraduras. Compré un sistema de alarma nuevo. Valeria estaba en su habitación. Podía escucharla llorando. Me levanté y fui a su cuarto. Estoy tan cansada, mamá. Tan cansada de pelear. Lo sé, mi amor. Pero tienes que entender algo. Esta oscuridad que sientes ahora es temporal. Pero si regresas con él, eso será permanente. O hasta que te mate. Esa noche, Valeria finalmente bloqueó todos los números desde los que Ricardo le había escrito. No fue fácil. Lloró mientras lo hacía. Pero lo hizo. Estoy lista, dijo. Estoy lista para pelear. Al día siguiente contraataqué legalmente. Presenté una apelación formal contra la suspensión de la orden de restricción. La orden de restricción fue restablecida con términos aún más estrictos. Ricardo no podía acercarse a menos de 500 metros de Valeria. No podía contactarla directa o indirectamente. Cualquier violación significaría arresto inmediato. También presenté una contrademanda por violencia doméstica agravada, amenazas y daño psicológico. Pedí 8 millones de pesos en compensación para Valeria. No porque necesitáramos el dinero, sino para enviar un mensaje. No iban a intimidarnos. No iban a asustarnos. No iban a ganarnos. Pero mientras yo peleaba en los tribunales, Ricardo y Dolores peleaban en otro campo de batalla. Al día siguiente recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era del comandante Ortiz. Abogada, necesito que venga a la estación ahora. Es urgente. ¿Qué pasó? Llegó un paquete anónimo esta mañana. Con documentos, fotografías y grabaciones. Mi corazón se aceleró. ¿Grabaciones de qué? Conversaciones entre Ricardo y su madre. Planeando exactamente cómo destruir a Valeria. Y algo más, abogada. Algo mucho peor. ¿Qué? Evidencia de que Dolores mató a su esposo hace 10 años. Y amenazas directas contra usted. La sala de evidencias de la estación olía a café viejo y papel. El comandante Ortiz nos esperaba con una caja de cartón sobre la mesa. Una caja simple, sin marcas, sellada con cinta adhesiva común. Nada especial en apariencia. Pero yo sabía que lo que contenía podía cambiar todo. Llegó a las 4 de la mañana, explicó el comandante mientras colocaba guantes de látex. Las cámaras de seguridad captaron a una persona dejándola. Estatura media, completamente cubierta con sudadera y gorra. Imposible identificar. ¿Huellas dactilares?, pregunté. Ninguna útil. Quien hizo esto sabía lo que hacía. Abrió la caja lentamente. Adentro había carpetas de Manila, varias memorias USB y un sobre grande. Empecemos con esto, dijo sacando una de las memorias USB y conectándola a una computadora. La pantalla se iluminó. Era un archivo de audio. El comandante le dio play. La voz de Dolores llenó la habitación. Era inconfundible. Ese tono meloso que yo había aprendido a reconocer. No seas ingenuo, Ricardo. Esa mocosa y su madre no van a detenerse. Tienen que entender quiénes somos. Quienes hemos sido siempre. La voz de Ricardo respondió. Ya le envié los mensajes como dijiste. Está dudando, mamá.
Puedo sentirlo. Si sigo presionando, va a ceder. No basta con que ceda. Necesitamos destruir su credibilidad completamente. Ya contraté al equipo de relaciones públicas. Van a encargar el blog, las redes sociales, todo. Para el fin de semana, la mitad de Guadalajara va a pensar que Valeria es una mentirosa calculadora. ¿Y la abogada? ¿La madre? Esa es más complicada. Tiene reputación sólida. Pero todo el mundo tiene secretos. Ya puse a mi investigador privado a buscar. Si no encuentra nada real, fabricaremos algo. Una denuncia falsa al SAT ya está en proceso. Valeria se cubrió la boca con la mano. Lágrimas corrían por su rostro. La grabación continuaba. Ricardo, escúchame bien. Esto que estás viviendo es exactamente lo que yo viví con tu padre. Él también quiso desafiarme. También pensó que podía controlarme. ¿Y qué hiciste? Una pausa larga. Tan larga que pensé que la grabación se había cortado. Luego, la voz de Dolores, fría como hielo. Lo que tenía que hacer. Lo que tú tienes que estar dispuesto a hacer si Valeria no entra en razón. Mamá, no me digas. No me digas mamá con ese tono. Yo te crié. Yo sacrifiqué todo por ti después de que tu padre, después de que tuve que lidiar con él. Trabajé doble turno para darte todo. Y ahora vas a dejar que una niñita mimada y su madre destruyan lo que construimos. No, por supuesto que no. Entonces escucha el plan. El comandante pausó la grabación. Hay 4 horas más, dijo. Conversaciones grabadas durante las últimas 3 semanas. Todas en la casa de Dolores. Según el análisis de sonido ambiental, alguien plantó dispositivos de escucha ahí. ¿Quién?, preguntó Valeria con voz quebrada. No lo sabemos. Pero quien lo hizo nos dio exactamente lo que necesitábamos. Abrió una de las carpetas. Contenía fotografías. La primera era de un documento oficial. Un certificado de defunción. Ramón Herrera Suárez, leyó el comandante. Esposo de Dolores. Murió hace 10 años por trauma craneoencefálico severo después de caer por las escaleras de su residencia en Monterrey. Pasó a la siguiente foto. Era un informe forense. El reporte original indicó muerte accidental. Pero miren esto. Señaló una sección resaltada en amarillo. El forense que hizo la autopsia dejó notas marginales. Notas que nunca entraron al reporte oficial. Dice, patrón de lesiones inconsistente con caída accidental. Múltiples contusiones en la cabeza sugieren golpes repetidos. Recomiendo investigación adicional. ¿Por qué no se investigó?, pregunté. Porque el caso fue cerrado rápidamente por el fiscal a cargo. Un hombre llamado Eduardo Herrera. Otro Herrera. Hermano de Ramón. Tío de Ricardo. El mismo que ahora es magistrado y que intentó suspender la orden de restricción. Las piezas encajaban con una claridad terrible. Dolores mató a su esposo, dije en voz alta. Y la familia lo encubrió. Eso es lo que sugiere la evidencia, confirmó el comandante. Pero hay más. Sacó otra carpeta. Contenía registros médicos. Entre los 7 y los 12 años, Ricardo fue llevado a urgencias 5 veces. 2 brazos rotos, una costilla fracturada, múltiples contusiones. Todas las veces, Dolores explicó que eran accidentes. Que el niño era torpe, inquieto. Ella lo golpeaba, dijo Valeria con horror. Golpeaba a su propio hijo. Los trabajadores sociales abrieron 2 investigaciones. Ambas fueron cerradas sin acción. La familia tenía demasiada influencia. Entonces Ricardo no solo presenció violencia, razoné en voz alta. Fue víctima de ella. Dolores lo moldeó desde niño. Le enseñó que la violencia es amor. Que el control es cuidado. El comandante sacó la última memoria USB. Esta, dijo, fue grabada hace 3 días.
Es la conversación más reciente que tenemos. Le dio play. La voz de Dolores sonaba diferente en esta. Más relajada. Casi alegre. Todo está saliendo según el plan, hijo. El blog ha tenido más de 10.000 visitas. Las redes sociales están funcionando. Ya hay grupos enteros en Facebook diciendo que Valeria es una mentirosa. Y lo mejor es que ella misma se está destruyendo. Pidiendo tiempo en su trabajo. Aislándose. ¿Sigue escribiéndote, mamá? Preguntando si me he comunicado con ella. Bloqueo todos los números, pero sigue revisando. Perfecto. Eso significa que está rota. Está dudando. Dame 2 semanas más y va a llamarte ella misma, suplicándote que la perdones. ¿Y si no lo hace? Entonces escalamos. Tengo contactos en el periódico. Podemos publicar una historia sobre falsas acusaciones arruinando vidas de hombres inocentes. Tu caso como ejemplo central. ¿Y el juicio? El juicio lo vamos a ganar. Tu tío se está encargando de que el caso llegue al juez correcto. Y si por alguna razón no funciona, siempre podemos apelar. Este tipo de casos puede durar años. Para cuando termine, Valeria va a estar tan agotada que va a aceptar cualquier arreglo. ¿Y la madre? La voz de Dolores se endureció. Sofía es un problema diferente. Es obstinada. No se va a rendir fácilmente. Pero todos tienen un punto de quiebre, Ricardo. Todos. Tu padre pensaba que era invencible. También pensaba que podía desafiarme. Una risa fría. Y mira cómo terminó. Al pie de las escaleras. Silencio en la grabación. Mamá, ¿tú? ¿Yo qué, hijo? ¿Crees que tu madre es capaz de hacer lo necesario para proteger a su familia? Pues sí, lo soy. Siempre lo he sido. Y si Sofía Navarro no entiende que debe retroceder, ella también puede tener un accidente. No puedes estar hablando en serio. Estoy completamente seria. Nadie amenaza a mi hijo. Nadie nos quita lo que es nuestro. La grabación terminó. El silencio en la sala era absoluto. Valeria temblaba visiblemente. La abracé mientras el peso de lo que acabábamos de escuchar se instalaba. Es una confesión, dije finalmente. Una confesión de asesinato y una amenaza directa contra mí. Es suficiente para reabrir la investigación sobre la muerte de Ramón Herrera, confirmó el comandante. Y para agregar cargos de amenazas graves contra Dolores. ¿Pero admisible en corte?, pregunté. Estas grabaciones fueron obtenidas sin orden judicial. Ahí está el problema, admitió el comandante. Técnicamente no. Pero podemos usarlas como base para obtener órdenes legales. Para abrir investigaciones oficiales. ¿Y el paquete anónimo? ¿Quién lo envió? Sigo sin saberlo. Pero quien sea, tiene acceso cercano a Dolores. Estuvo en su casa el tiempo suficiente para plantar dispositivos. Y quiere que ella pague. Cuando finalmente salimos, el sol ya se estaba poniendo. Valeria caminó en silencio hacia el auto. ¿En qué piensas?, le pregunté finalmente. En Ricardo. En cómo fue criado por esa mujer. En cómo nunca tuvo una oportunidad. Eso no excusa lo que te hizo. Lo sé. Pero, mamá, ¿qué habrá sido crecer con una madre así? Verla matar a tu padre. Ser golpeado por ella. Ser manipulado para creer que todo eso era normal, era amor. Muchas personas crecen en ambientes violentos y no se convierten en abusadores. Lo sé. Pero algunas sí. Y Ricardo fue una de ellas. Llegamos a casa en silencio. Esa noche, mientras Valeria dormía, me senté en el estudio de Miguel. No sé si puedo hacer esto, le dije al espacio vacío. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Pero entonces recordé algo que Miguel solía decir. Sofía, la justicia no siempre gana.
pero los que pelean por la justicia nunca pierden realmente. Porque el acto mismo de pelear, de negarse a rendirse, ya es una victoria. Tenía razón. Siempre tenía razón. Al día siguiente, el comandante Ortiz me llamó nuevamente. Abogada, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Alguien vino a la estación esta mañana. Un hombre mayor. Dice que fue él quien envió el paquete. Mi corazón se aceleró. ¿Quién es? Se llama Alberto Herrera. Dice que era primo de Ramón. Y que tiene algo que confesar. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Cuando llegué a la estación esa mañana, encontré a un hombre mayor sentado en la sala de espera. Tal vez de 80 años, con bastón y un traje que había visto mejores días. Se levantó cuando me vio entrar. ¿Abogada Navarro? Sí. ¿Usted es Alberto Herrera? Asintió lentamente. Soy el primo de Ramón. Y yo envié el paquete. El comandante Ortiz nos llevó a una sala privada. Alberto se sentó con esfuerzo, apoyándose pesadamente en su bastón. He vivido con esa culpa durante 10 años, comenzó. Sabía lo que Dolores le había hecho a Ramón. Lo vi cambiar en esos últimos meses. Vi el miedo en sus ojos. Y cuando murió, supe que no había sido un accidente. ¿Por qué no dijo nada?, pregunté. Porque tenía miedo. Dolores me amenazó. Me dijo que si seguía hablando, yo tendría el mismo accidente que Ramón. Y yo fui un cobarde. Dejé que se saliera con la suya. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero cuando vi lo que le estaba haciendo a esa muchacha, a su hija, no pude seguir callado. Contraté a un investigador privado. Puse dispositivos de escucha en la casa de Dolores cuando fui a una cena familiar. Grabé todo durante 3 semanas. ¿Por qué de forma anónima? Porque todavía tengo miedo. Porque tengo nietos. Porque la familia Herrera tiene poder. Pero al menos ahora la verdad está ahí fuera. Al menos ahora hay una oportunidad de que Dolores pague. Lo miré, a este hombre anciano temblando con su bastón, que había encontrado el coraje de hacer lo correcto después de 10 años. Gracias, dije simplemente. Gracias por darle voz a Ramón después de tanto tiempo. Era lo mínimo que podía hacer. Él era un buen hombre. No merecía lo que le pasó. ¿Estaría dispuesto a testificar? Oficialmente. Vaciló. Si me garantizan protección, entonces sí. Es hora de que termine esto. Es hora de que Ramón tenga justicia. Esa misma semana, recibí una citación del Colegio de Abogados. Una queja formal había sido presentada contra mí, alegando conducta poco ética en el caso de Valeria. Decían que tenía conflicto de intereses al representar a mi propia hija. La audiencia disciplinaria estaba programada para un martes por la mañana. Me vestí con mi traje más formal, el azul marino que Miguel me había regalado. Me maquillé cuidadosamente, cubriendo las ojeras de noche sin dormir. Tenía que verme como lo que era, una profesional con 3 décadas de experiencia intachable. El edificio del Colegio de Abogados estaba en el centro. Cuando entré a la sala de audiencias, había un panel de 5 abogados sentados detrás de una mesa larga. Me senté en la silla frente a ellos. Sola. Mi abogado estaba sentado detrás de mí. Pero esto era mi batalla. Abogada Navarro, dijo el presidente del panel, un hombre de casi 70 años llamado Ricardo Fuentes. Esta audiencia se ha convocado para revisar una queja presentada contra usted por supuesta conducta poco ética. ¿Comprende los cargos? Los comprendo, dije con voz firme. Y los rechazo completamente. La queja alega que usted tiene un conflicto de intereses al representar a su hija. Que usó su influencia personal con autoridades para acelerar un arresto sin la debida investigación. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. Licenciado Fuentes, dije.
Mi hija fue víctima de violencia doméstica en mi presencia. Yo fui testigo directo. No hay conflicto de intereses en proteger a una víctima, especialmente cuando esa víctima es tu propia hija. De hecho, cualquier madre que no actuara en esas circunstancias sería la que merecería ser cuestionada. Pero como abogada, intervino uno de los miembros del panel, debió saber que lo más apropiado era recomendar a su hija que buscara representación independiente. Su involucramiento personal compromete la objetividad. Objetividad, repetí, sintiendo la rabia subir. ¿Quiere hablar de objetividad cuando mi hija estaba sangrando en el piso de un comedor? ¿Cuando su esposo acababa de golpearla 3 veces frente a mí? Abogada Navarro, dijo el licenciado Fuentes en tono de advertencia. Mantenga un tono profesional. Respiré profundo. Disculpe. Lo que intento explicar es que actué dentro de mis derechos y responsabilidades como ciudadana, como testigo y como madre. En ningún momento violé las normas éticas de nuestra profesión. Una de las abogadas del panel habló. Sofía, dijo usando mi nombre de pila. Entiendo tu posición. Pero debes comprender que esta situación es complicada. El señor Herrera viene de una familia respetable. Su tío es magistrado. Hay consideraciones. ¿Consideraciones? La interrumpí. ¿Consideraciones sobre qué? ¿Sobre si un hombre rico y conectado puede golpear a una mujer sin consecuencias? No estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Silencio incómodo. Otro miembro del panel tomó la palabra. Lo que intentamos explicar es que tu pasión por estos casos de violencia doméstica, aunque admirable, a veces puede nublar tu juicio. Has construido toda una carrera sobre ser la defensora de las mujeres. Y ahora, convenientemente, tu propia hija se convierte en un caso. Convenientemente, mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Estás sugiriendo que mi hija inventó ser golpeada para que yo pudiera tener otro caso? Estoy sugiriendo que la situación levanta preguntas legítimas. Me levanté de mi silla. Las únicas preguntas legítimas aquí son, ¿quién presentó la queja? ¿Quién la financió? ¿Y qué conexiones tienen con la familia Herrera? Abogada Navarro, siéntese, ordenó el licenciado Fuentes. No me senté. Llevo 32 años en esta profesión. He defendido a 218 mujeres. He ganado 186 casos. He ayudado a aprobar 3 leyes de protección a víctimas. Mi récord habla por sí mismo. Y ahora, continué, por primera vez en mi carrera enfrento una audiencia disciplinaria. No por mala práctica. No por negligencia. No por deshonestidad. Sino por el crimen imperdonable de proteger a mi propia hija de un hombre violento. Si eso es motivo para suspender mi licencia, entonces suspéndanla. Pero que quede claro en el registro que este panel eligió ponerse del lado de un abusador sobre una víctima. Del lado del poder sobre la justicia. Abogada Navarro, comenzó el licenciado Fuentes. No he terminado. Tengo evidencia. Grabaciones que prueban que Dolores Herrera, madre del acusado, admitió haber asesinado a su propio esposo hace 10 años. Que amenazó mi vida explícitamente. Que orquestó una campaña de desprestigio contra mi hija y contra mí. Todo eso está siendo investigado por las autoridades correspondientes, dijo el licenciado Fuentes. No es relevante para esta audiencia. No es relevante, me reí sin humor. Es completamente relevante porque demuestra que esta queja es parte de un patrón de intimidación y manipulación. Y ustedes, miré a cada uno de ellos directamente, están permitiendo que los usen. Finalmente me senté. El panel se miraron entre sí. Hubo un intercambio de miradas que no pude descifrar. Vamos a tomar un receso de 30 minutos, anunció el licenciado Fuentes. Para deliberar. Los 30 minutos se convirtieron en 1 hora, luego en 2. Finalmente me llamaron de regreso a la sala. Abogada Navarro, dijo el licenciado Fuentes. Este panel ha revisado cuidadosamente la evidencia presentada, las alegaciones en su contra y sus argumentos de defensa.
Hizo una pausa que pareció eterna. Hemos decidido suspender temporalmente esta audiencia. Dadas las nuevas revelaciones sobre el caso Herrera y la evidencia que está siendo procesada por las autoridades criminales, consideramos prematuro emitir un juicio sobre su conducta profesional. En este momento, la audiencia se pospondrá indefinidamente, pendiente de la resolución del caso criminal. Su licencia permanecerá activa durante este tiempo. No era una victoria. Pero tampoco era una derrota. Era un aplazamiento. Una tregua temporal. Salí del edificio y llamé a Valeria inmediatamente. No me suspendieron, dije apenas ella contestó. Pospusieron la decisión. Eso es bueno. Es lo mejor que podíamos esperar hoy. Pero mientras conducía de regreso a Zapopan, no me sentía aliviada. Me sentía exhausta. Esa noche, recibí otra llamada del comandante Ortiz. Abogada, necesito que venga a la estación. Ricardo Herrera violó la orden de restricción. Fue arrestado hace 2 horas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hizo? Fue a la casa de Puerta de Hierro. Aparentemente no sabía que habíamos instalado vigilancia después de las amenazas. Las cámaras lo captaron todo. ¿Captaron qué? Lo captaron destruyendo la casa. Rompiendo ventanas. Destrozando muebles. Y escribiendo mensajes en las paredes. ¿Qué tipo de mensajes? Amenazas. Amenazas muy específicas contra Valeria y contra usted. Abogada, esta vez no va a salir fácilmente. No con violación de orden de restricción, destrucción de propiedad y amenazas documentadas en video. ¿Dónde está ahora? En custodia. Al día siguiente fuimos a ver la casa. La puerta principal estaba astillada, como si hubiera sido pateada repetidamente. Cuando entramos, el olor a pintura en spray me golpeó inmediatamente. Las paredes estaban cubiertas de palabras escritas con spray rojo. Mentirosa. Zorra. Te voy a matar. Esto no ha terminado. Los muebles estaban destrozados. El sofá, rajado con algo afilado. La mesa del comedor, volcada. Los platos de porcelana que habían sido de mi madre, hechos añicos en el piso. Y en la cocina encontramos lo peor. El cuchillo que Miguel le había regalado a Valeria, ese cuchillo japonés, ahora estaba clavado en la mesa de madera. Junto a él, una nota escrita a mano, para cuando regreses. Las implicaciones eran claras y aterradoras. Todo está documentado, dijo el comandante Ortiz mostrándome su tablet con las grabaciones de seguridad. Llegó a las 11:30 de la noche. Pasó 3 horas aquí destruyendo sistemáticamente cada habitación. En el video podía ver a Ricardo moviéndose como poseído. Gritando. Llorando. Rompiendo. Valeria caminaba por la casa como en trance, tocando los restos de su vida anterior. No quiero nada de aquí, dijo finalmente. Esta casa está maldita con su violencia. Déjala que se pudra. Pero hay algo que necesito hacer, continuó. ¿Qué? Necesito verlo. A Ricardo. Necesito verlo a los ojos una última vez. Necesito decirle lo que nunca pude decirle cuando estábamos juntos. El comandante Ortiz nos escuchaba. Puedo arreglarlo, dijo. Está en custodia. Tiene derecho a visitas. Técnicamente siguen casados. ¿Estás segura de que es buena idea?, le pregunté. Estoy segura, dijo Valeria con voz firme. Necesito hacer esto por mí. 2 horas después estábamos en la sala de visitas del reclusorio. Valeria se había cambiado de ropa. Se había puesto un vestido simple pero elegante. Se había maquillado ligeramente. Se veía hermosa. Fuerte. Nada como la mujer rota que Ricardo esperaba encontrar. Yo estaba sentada fuera, observando a través del vidrio. Ricardo entró esposado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Ya no se veía como el ingeniero exitoso.
Se veía como lo que era, un hombre destruido por su propia violencia. Cuando vio a Valeria, su rostro pasó por una secuencia de emociones. Sorpresa. Alivio. Esperanza. Valeria, dijo su voz quebrándose. Viniste. Sabía que vendrías. Sabía que todavía me amas. Valeria no respondió inmediatamente. Solo lo miró con una expresión que no pude descifrar. Siéntate, Ricardo, dijo finalmente. Él obedeció, sentándose frente a ella con las manos esposadas sobre la mesa. Cometí un error, comenzó él inmediatamente. Un error terrible. La otra noche, no sé qué me pasó. Fue como si algo se rompiera dentro de mí. Pero puedo arreglarlo. Podemos arreglar todo. Si tan solo me perdonas. No vine a perdonarte, lo interrumpió Valeria. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué? No vine a perdonarte, Ricardo. Vine a decirte la verdad. La verdad que debía haberte dicho hace 3 años. Valeria, por favor. No. Ahora me toca hablar a mí. Por primera vez en nuestro matrimonio, vas a escucharme sin interrumpir. Sin gritar. Sin golpear. Ricardo cerró la boca. Algo en el tono de Valeria debió decirle que esta vez era diferente. Cuando te conocí, continuó ella, pensé que eras todo lo que siempre había soñado. Inteligente, exitoso, encantador. Mis amigos me envidiaban. Mi familia te admiraba. Yo creía que había ganado la lotería. Pero poco a poco, tan gradualmente que apenas lo noté, empezaste a cambiarme. A moldearme en algo que no era yo. Criticabas mi ropa. Cuestionabas mis amistades. Controlabas mi tiempo. Y yo lo permitía porque pensaba que eso era amor. Pensaba que tus celos significaban que te importaba. Valeria, todo lo que hice fue porque te amaba. No, dijo ella con firmeza. Lo que sentías no era amor. Era posesión. Yo no era tu esposa. Era tu propiedad. Algo que creías que podías controlar, manipular, castigar cuando no obedecía. Ricardo negó con la cabeza. Lágrimas comenzando a caer. No, no es así. Te amo. Siempre te he amado. ¿Me amabas cuando me golpeaste por derramar una gota de agua? ¿Me amabas cuando me encerraste en nuestra habitación porque llegué tarde del trabajo? ¿Me amabas cuando destruiste la casa que compramos juntos y escribiste amenazas de muerte en las paredes? Cada pregunta era una estocada. Ricardo se encogía con cada una. Tu madre te enseñó que así es como se ama, continuó Valeria. Porque así fue como ella amó a tu padre. Con control. Con violencia. Con la creencia de que tenía derecho sobre su vida. No metas a mi madre en esto. Tu madre asesinó a tu padre, Ricardo. Lo mató y te hizo creer que era un accidente. Te crió con esa mentira. Te enseñó que la violencia era normal. Que el control era cariño. Que las víctimas eran culpables. Eso es mentira, gritó Ricardo levantándose de su silla. Los guardias se tensaron, listos para intervenir. Siéntate, ordenó Valeria con calma sobrenatural. Y para mi sorpresa, Ricardo obedeció. Tenemos grabaciones, dijo Valeria. De tu madre admitiendo lo que hizo. Amenazando hacer lo mismo conmigo. Contigo al lado, escuchando, apoyándola. Ella no estaba hablando en serio. Sí estaba hablando en serio. Y en el fondo tú lo sabes. Siempre lo has sabido. Por eso nunca cuestionaste la historia del accidente. Por eso nunca investigaste realmente cómo murió tu padre. Ricardo se desmoronó. Literalmente se dobló sobre la mesa, sollozando. No sé quién soy sin ella, admitió entre lágrimas. No sé cómo ser. Ella es todo lo que tengo. Y esa, dijo Valeria, es precisamente la tragedia. Porque podrías haber sido diferente.
Podrías haber elegido ser el hombre que fingías ser cuando nos conocimos. Pero elegiste ser como ella. ¿Qué voy a hacer?, preguntó Ricardo con voz de niño perdido. ¿Qué va a hacer de mí? No lo sé. Y honestamente, Ricardo, ya no es mi problema. Valeria se levantó. Vine aquí por una razón. Para decirte que ya no tengo miedo de ti. Que ya no me culpo por lo que me hiciste. Que entiendo que fuiste tanto víctima como perpetrador. Pero que eso no excusa lo que hiciste. Vine a decirte que estoy iniciando los trámites de divorcio. Que voy a recuperar mi casa, mi dinero, mi vida. Y que nunca, nunca más vas a tener poder sobre mí. Valeria, por favor, no te vayas. Adiós, Ricardo. Espero que algún día, en alguna celda de prisión, encuentres la terapia real que necesitas. No por mí, sino por ti. Y por cualquier mujer que tenga la mala fortuna de cruzarse en tu camino en el futuro. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Valeria, gritó Ricardo. Valeria, te amo. Siempre te amaré. Ella se detuvo en la puerta sin voltear. El amor no duele, Ricardo. Lo que tú sentías nunca fue amor. Y salió. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la vi transformarse. Los hombros que había mantenido tensos durante toda la conversación finalmente se relajaron. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. La abracé en el pasillo mientras Ricardo seguía gritando su nombre desde la sala de visitas. Ya terminó, le susurré. Ya pasó. Sí, respondió. Ya pasó. Esa noche, de regreso en la casa de Zapopan, Valeria entró al estudio de Miguel. El mismo donde yo había pasado tantas noches buscando sus consejos silenciosos. La encontré ahí, mirando la fotografía de él en el escritorio. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo sin mirarme. Durante todos estos meses pensaba que papá se sentiría decepcionado de mí. Por haberme casado con Ricardo. Por no haber visto las señales. Por necesitar ser rescatada. Tu padre nunca se habría decepcionado de ti. Lo sé ahora. Porque papá me enseñó lo que era el amor real. Me mostró cómo debe ser un matrimonio. Respeto mutuo. Apoyo incondicional. Gentileza constante. Por eso sabía que algo estaba mal con Ricardo. Porque papá estableció el estándar. Y Ricardo nunca estuvo ni cerca de alcanzarlo. Se volvió hacia mí. Gracias, mamá. Por no rendirte. Por pelear cuando yo no podía. Por ser fuerte cuando yo estaba rota. Siempre, hija. Siempre. Nos abrazamos en ese estudio que olía a libros viejos y café. Rodeadas de los recuerdos de un hombre que nos había enseñado lo que significaba amar correctamente. Al día siguiente iniciamos formalmente los trámites de divorcio. También presentamos cargos adicionales por destrucción de propiedad y amenazas. Con las grabaciones de seguridad, era un caso abierto y cerrado. Ricardo enfrentaba ahora múltiples cargos: violencia doméstica, violación de orden de restricción, destrucción de propiedad, amenazas. Los abogados de su familia intentaron negociar. Pero esta vez no había espacio para negociación. Las evidencias eran demasiado claras. El juicio de Ricardo duró 3 semanas. Yo estuve presente cada día. Valeria también, al principio con miedo, pero cada día más firme. La defensa intentó todo. Alegaron trastorno mental temporal. Argumentaron que Valeria lo había provocado. Pero las evidencias eran irrefutables. Las grabaciones de seguridad. Los reportes médicos. Las fotografías de la casa destruida. Y mi testimonio como testigo directo de aquella cena. El jurado deliberó 2 horas. Culpable de todos los cargos. 5 años de prisión. Orden de restricción permanente. Terapia psicológica obligatoria. Cuando leyeron el veredicto, Ricardo no lloró.
Solo miró a Valeria con una expresión vacía, como si finalmente entendiera que había perdido para siempre. Dolores, sentada en la galería, sí lloró. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia impotente. Su juicio llegó 2 meses después. La reapertura de la investigación sobre la muerte de Ramón Herrera había revelado más de lo que esperábamos. Testimonios de vecinos que nunca fueron escuchados. Registros médicos que demostraban un patrón de lesiones en Ramón. Registros financieros que mostraban cómo Dolores había tomado control total de las cuentas meses antes de su muerte. Y las grabaciones. Esas malditas grabaciones donde confesaba todo. Los abogados de Dolores pelearon duro. Argumentaron que las grabaciones eran inadmisibles. Que el testimonio de Alberto era prejuiciado. Que no había evidencia física después de 10 años. Pero el juez, una mujer de 60 años con reputación de ser inflexible en casos de violencia, permitió que gran parte de la evidencia fuera presentada. El juicio duró 5 semanas. Fue agotador. Doloroso. Cada día revelaba nuevas capas de la oscuridad de Dolores. El veredicto final: culpable de homicidio doloso. Culpable de obstrucción a la justicia por el encubrimiento de la muerte de Ramón. 12 años de prisión. Cuando el juez leyó la sentencia, Dolores finalmente perdió su compostura. Gritó. Llamó al juez corrupta. Me señaló a mí y me gritó que yo había destruido a su familia. Usted destruyó su propia familia, respondí calmadamente. Yo solo me aseguré de que pagara por ello. La sacaron de la sala esposada, todavía gritando amenazas. Pero en sus ojos vi algo que no había visto antes. Miedo. Miedo real de lo que le esperaba. 12 años en prisión para una mujer de 64 años significaba que probablemente moriría ahí. Y por primera vez en esta pesadilla, no sentí satisfacción. Solo tristeza. Tristeza por todo el dolor que esta mujer había causado. Por las vidas que había destruido. Incluyendo la de su propio hijo. 1 año después del arresto, la vida empezó a encontrar su ritmo nuevamente. Valeria vendió la casa de Puerta de Hierro. No podía soportar la idea de regresar ahí. Con el dinero, más la compensación que el juez ordenó que Ricardo pagara, compró un departamento pequeño pero luminoso en Providencia. Un lugar nuevo. Sin memorias. Sin fantasmas. La ayudé a decorarlo. Muebles nuevos. Colores brillantes. Plantas en cada ventana. Es mío, dijo el día que se mudó. Completamente mío. Nadie puede destruirlo. Nadie puede quitármelo. Exacto. Valeria consiguió un nuevo trabajo en una empresa más pequeña, pero con un jefe que valoraba su talento y respetaba sus límites. Empezó a salir con sus amigas nuevamente. Algunas de las viejas regresaron, disculpándose por haberla abandonado. Valeria las perdonó, pero mantuvo distancia. Había aprendido quiénes eran sus verdaderos aliados. Incluso empezó a salir con alguien nuevo. Un doctor que conoció en una conferencia. Gentil. Paciente. Sin ninguna necesidad de controlarla. Es tan diferente, mamá, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su departamento. Me pregunta mi opinión. Respeta cuando digo no. Me alienta a pasar tiempo con mis amigos. Es tan extraño que sea normal. Así debería ser siempre. Lo sé ahora. Gracias a ti. Y gracias a papá por mostrarme cómo se ve el amor real. 2 años después de aquella cena fatal, recibimos noticias inesperadas. Dolores había sufrido un derrame cerebral en prisión. Sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizada. Necesitaba asistencia constante para las actividades más básicas. La mujer que había controlado todo, que había ejercido poder absoluto sobre su familia, ahora dependía completamente de otros para comer, vestirse, moverse. ¿Es terrible que no sienta lástima?, me preguntó Valeria cuando le conté. No. Es humano. Ella nunca sintió lástima por sus víctimas.
pero tampoco me siento feliz por su sufrimiento. Eso, dije, es lo que te hace diferente a ella. Eso es lo que te hace mejor. La vida, descubrimos, tiene una forma poética de cobrar sus deudas. Ricardo, el hombre que usó su fuerza para controlar, ahora vivía en una celda donde no tenía control sobre nada. Dolores, la mujer que había quitado la movilidad y la vida a Ramón, ahora había perdido su propia movilidad. Y nosotras, las que habíamos sido empujadas, golpeadas, amenazadas, ahora caminábamos libres. 3 años después de aquella noche, Valeria y yo visitamos la tumba de Miguel. Llevamos flores frescas. Limpiamos la lápida. Nos sentamos en el pasto junto a ella. «Hola, papá», dijo Valeria. «Siento no haber venido en un tiempo. He estado ocupada reconstruyendo mi vida. Quiero que sepas que estoy bien. Finalmente. Realmente bien. Tengo un trabajo que amo. Tengo amigos verdaderos. Y conocí a alguien. Alguien que me trata como tú trataste a mamá. Con respeto. Con gentileza. Y mamá», continuó. «Mamá fue exactamente quien tú siempre dijiste que era. Una guerrera. Mi heroína». Me limpié las lágrimas silenciosamente. «Te extrañamos», dijo Valeria. «Te extrañamos todos los días. Pero creo que estarías orgulloso de nosotras. De cómo sobrevivimos. De cómo peleamos». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Y por un momento, solo un momento, pude jurar que escuché la risa de Miguel. Su risa que decía, «Por supuesto que estoy orgulloso. Siempre lo he estado». Salimos del cementerio tomadas de la mano. Madre e hija. Caminando hacia el futuro. Un futuro sin miedo. Sin violencia. Sin tener que mirar sobre nuestros hombros. La justicia había sido servida. No perfecta, porque la justicia humana nunca lo es. Pero suficiente. Y el karma, ese equilibrio cósmico que tanto trabajo nos cuesta creer, había hecho su parte. Los que causaron dolor ahora vivían en dolor. Y las que sufrieron ahora caminaban libres. Hoy hace 5 años desde aquella cena. 5 años desde que mi sangre se congeló al escuchar un aplauso celebrando la violencia contra mi hija. 5 años desde que marqué ese número y cambié el curso de nuestras vidas para siempre. Estoy sentada en mi jardín, el mismo donde Miguel cultivaba sus hierbas aromáticas. El romero finalmente fue podado. El tomillo está bajo control. Las plantas que él amaba ahora crecen ordenadas, saludables, revividas. Como nosotras. Valeria viene a visitarme cada domingo. Ya no para pozole, aunque a veces lo preparo en honor a Miguel. Viene simplemente porque quiere. Porque nuestra relación ya no está marcada por el trauma, sino por el amor que siempre estuvo ahí. Hoy trajo a alguien con ella. Daniel. El doctor que conoció hace 2 años. El hombre gentil que la trata como ella siempre mereció ser tratada. Lo observo cuidadosamente mientras saluda. La forma en que mira a Valeria. La forma en que espera que ella hable primero. La forma en que se mantiene a una distancia respetuosa hasta que ella lo invita a acercarse. Veo respeto. Veo paciencia. Veo amor real. Es un placer conocerla, señora Navarro, dice con sinceridad genuina. Valeria me ha contado mucho sobre usted. Sobre todo lo que hizo por ella. Solo hice lo que cualquier madre haría. No, dice Valeria tomando mi mano. No cualquier madre. Muchas madres miran hacia otro lado. Muchas madres eligen creer las mentiras porque la verdad es demasiado dolorosa. Pero tú no. Tú nunca miraste hacia otro lado. Almorzamos juntos en el jardín. Conversación ligera. Risas genuinas. Daniel cuenta historias de su trabajo en el hospital. Valeria habla sobre su nuevo proyecto en el instituto, uno que podría ayudar a restaurar ecosistemas marinos dañados.
Estoy regresando a mi propósito, me dice. A hacer ciencia que importa. ¡Qué ayuda! Tu padre estaría tan orgulloso. Lo sé. Siento que me está viendo. Que ambos nos están viendo. Cuando se van, los veo alejarse tomados de la mano hacia su auto. Y por primera vez en 5 años, siento paz completa. Porque mi hija no solo sobrevivió. Floreció. Si estás escuchando esto y reconoces tu historia en la mía, quiero que sepas algo. No estás sola. No estás loca. No es tu culpa. Y sí, hay salida. Puede ser que no la veas ahora. Puede ser que te sientas atrapada. Puede ser que ames a la persona que te lastima y eso te confunda. Todo eso es normal. Pero escúchame bien. Mereces amor que no duela. Mereces respeto que no condicione. Mereces vivir sin miedo. Y cuando estés lista, cuando finalmente digas, no más, habrá personas ahí para ayudarte. Abogadas. Consejeras. Refugios. Familias. Amigas. Puede ser que pierdas cosas en el camino. Yo perdí amistades, reputación, años de paz. Pero gané algo más importante. Gané a mi hija de vuelta. Y ella ganó su vida. Así que gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir esta historia que guardé demasiado tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces una historia así puede cambiar todo. Un día puede cambiar toda una vida. Que Dios te bendiga. Y recuerda, el amor verdadero nunca duele. Nunca. Hasta la próxima. Con cariño, Sofía Navarro. Una madre que salvó a su hija. Y una hija que salvó su propia vida.